Muy buenas tardes, hermanas. Les queremos saludar nuevamente en el amor de Jesucristo, deseando que estén gozando de las bendiciones de nuestro Señor, esperando que también ya estén listas ahí en sus hogares para poder bendecir a nuestro Dios. Así que les invitamos, hermanas, a que reciban un gran saludo desde la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador de Ciudad Madero, Tamaulipas, donde queremos tener este tiempo de devocional con Dios, con ustedes, y también queremos tener un tiempo para que el Señor nos hable a través de su palabra. Así que, hermanas, bienvenidas en esta transmisión nuevamente, y si algún hermano también está entre nosotros, bienvenido, y juntos podamos alabar y bendecir el nombre del Señor, diciéndonos cada día que el Señor nos vaya guiando hacia la santificación. Así que vamos a comenzar, mis amados hermanos, y vamos a tener la oportunidad de tener la lectura en el Salmo número 100, donde el Señor nos invita a acercarnos con alegría, con gozo, venida de su presencia, con regocijo, y por lo tanto leamos el llamamiento a la adoración. Salmo número 100, versículos 1, 2 y 4. Vamos a leerlo juntos, amadas hermanas. Aparece en la pantalla, dice de esta manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. Amén. Esto es lo que queremos hacer en esta hora: alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero ¿cómo quiere que el Señor realmente que bendigamos su nombre? Cantándole alegremente, servir al Señor con alegría, y que entremos a su presencia con regocijo y con acción de gracias. Así que vamos a comenzar y vamos a tener este tiempo para ponernos en las manos de Dios. Tengamos la oración de ofrecimiento a nuestro Dios y que Dios nos guíe en esta hora. Oremos. Dios bueno y misericordioso, gracias te damos porque nos das la oportunidad en esta hora comenzar esta semana laboral, también recibiendo de tu palabra. Queremos comenzar, Señor, recibiendo fortaleza espiritual, en el cual lo necesitamos día a día. Pedimos, Padre Celestial, que estés con nosotros, que tu Espíritu Santo nos dirija en este orden que tenemos de culto, Señor, para la honra y gloria tuya, y que el Espíritu, Señor, nos dé esa iluminación, que nos dé el entendimiento de lo alto, para poder acercarnos a ti con alegría, con gozo, con regocijo, con acción de gracias, pero también que nos dé un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Señor, en tus manos pongo la vida de tu iglesia, la vida de nuestras hermanas del ministerio de damas coronadas por gracia, pero también a todas aquellas hermanas que también se conectan de diferentes estados, pueblos, que también tienen la oportunidad de hacerlo. Pedimos que también tengan a bien estar en comunión contigo, Padre. Quédate con nosotros y en tus manos nos depositamos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno que nos habla de la gloria de Cristo. Dios es glorioso, Dios es misericordioso. Así que vamos a entonar este himno: la gloria de Cristo al Señor cantaré. Número 395, ahí en la pantalla va a aparecer, para que juntos ahí desde sus hogares podamos ensalzar el nombre de nuestro Dios. Pues llenas mi vida de gozo y de
tan solo Él los puede llenar. Si a rudos conflictos me mira que voy, su mano me tiende, me ayuda a luchar. No temas, me dice, contigo yo estoy. Socorro me viene a prestar. Es todo bondad para mí. Por Él nada puedo desear, pues todos mis altos anhelos aquí, tan solo Él los puede llenar. Amén, hermanos, hermanas, y esta es la oportunidad de estar ante la presencia del Señor. Y dice allá en el Salmo número 66, versículo número 2, cantad la gloria de su nombre. Así que ese es el tiempo para adorar al Señor, reconocer su gloria y cantarle a Dios por la gloria que nos ha dado a nosotros, y de esta manera adorar y bendecir a nuestro Señor. Vamos ahora a continuar con nuestro orden. Tengamos la lectura bíblica, amadas hermanas, en esta hora. Lo encontramos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5. Capítulo número 5, y vamos a leer los primeros 7 versículos solamente en esta hora. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 7. Vamos a leerlo juntas, hermanas, y juntos, si algún hermano se ha incorporado, y de esta manera leamos lo que dice la Escritura. Pero nuestro tema de hoy va a estar basado en el versículo número 7, para que tengamos en mente, y si podemos aprenderlo un ratito más el versículo 7, es muy fácil, muy sencillo, pero leamos del 1 al 7 en esta hora. Dice la palabra de esta manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Amén. Quisiera que repasemos 2 veces más el versículo 7, que va a ser nuestro texto clave de hoy. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuevamente, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ya te lo aprendiste, hermano? ¿Ya tienes en tu mente el versículo número 7 que va a ser nuestro texto clave de hoy? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que vamos a entrar con nuestro tema de hoy, hermanas. Vamos a comenzar una nueva serie de estudios en este mes de agosto, en este lunes, donde el tema general va a ser herederos del reino. Herederos del reino. Y precisamente vamos a estar hablando acerca de estas bienaventuranzas. Por eso el subtema de hoy es: ellos, o en este caso, ellas alcanzarán misericordia, basado en el versículo número 7. Así que nuestro texto de hoy: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos y ellas alcanzarán misericordia. Pero primero tenemos que definir algo muy importante. Podemos aprender este texto que dice: bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántas de las veces, hermana, has escuchado esta palabra misericordia? Tal vez tú lo has repetido en muchas ocasiones cuando oras a Dios y le dices: Dios, ten misericordia de mí.
Tal vez lo has escuchado en diferentes sermones, en los mensajes, que la misericordia de Dios y la misericordia. Pero ¿qué es la misericordia? La misericordia es un carácter compasivo de Dios, de su amor para con nosotros. Un carácter compasivo del amor de Dios hacia nosotros. La palabra misericordia quiere decir bondad, quiere decir benignidad, quiere decir amor, quiere decir compasión. Y entonces, ¿qué es la misericordia? En resumen, el amor compasivo de Dios hacia nosotros. Y la palabra misericordia tiene su raíz de la palabra miseria. Y esto es importante. Pablo un día, en una ocasión, dijo: oh miserable de mí. Es decir, el hombre es miserable. Nosotros somos miserables delante de Dios, pero Dios tuvo a bien sacarnos de la miseria del pecado, y eso es lo que se llama misericordia. Por eso viene de la palabra miseria. Estábamos destruidos, estábamos hundidos, pero Dios no nos dejó en la miseria, sino Dios agrega misericordia. Te tengo compasión, te tengo amor, te tengo gracia. Así que Dios nos amó. Y no lo hizo por obligación sacarnos de la miseria del pecado, sino lo hizo como Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, dice, de tal manera Dios amó al mundo. Lo hizo por amor a nosotros. No porque nos vio ahí pobrecitos, o no porque nos vio que nos íbamos a portar bien más adelante. No, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Pero Él, en su gracia, en su amor, tuvo compasión, nos sacó de la miseria. Ahora, ¿de dónde viene la misericordia de Dios? Vamos a contestar esta pregunta y después apliquemos a nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad en este día de comenzar una nueva serie de temas los lunes para tus hijas y para toda la iglesia, Señor, que puede estar con nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos hable y que podamos nosotros entender tu palabra de una manera sencilla, y que solamente también que el Espíritu Santo con su ayuda nos pueda, Señor, a dirigir, pero también que nos ayude a ponerlo en práctica, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ellos o ellas alcanzarán misericordia. Entonces, la palabra misericordia viene de la raíz, dijimos, miseria. Dios nos sacó de la miseria. Tiene un carácter compasivo del amor del Señor hacia nosotros. ¿Y de dónde viene la misericordia? La misericordia proviene de Dios, proviene del corazón de Dios, y entonces eso que nos ha depositado en nosotros, eso lo que Dios ha hecho con nosotros, debe crecer como un fruto en nuestras vidas también, mostrando misericordia a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo voy a mostrar misericordia a otros? Porque dice la palabra, bienaventurados, en otras versiones dice, felices los misericordiosos. Los misericordiosos. Yo tengo que ser misericordioso. Pero ¿cómo voy a mostrar misericordia a otros? ¿Cómo voy a tener compasión, amor hacia otras personas? Pero tenemos que entender que si yo he recibido misericordia, esa misericordia que he recibido también debe de crecer como un fruto en mi vida, mostrando que realmente estoy arrepentido de Dios, de esa miseria en la cual yo estaba. El pasaje nos ordena que seamos misericordiosos con los demás,
Pero eso solamente lo puede hacer un corazón arrepentido ante Cristo de sus pecados. Ahora, este tema es muy importante. Hemos hablado del amor unos a otros, que es el gran mandamiento. Es lo mismo lo que está diciendo Mateo 5:7. Bienaventurados, felices, dichosos los que tienen amor, bondad, benignidad, compasión con los demás. Dichosos, felices, bienaventurados ante Dios, no ante mí, no ante cualquier persona, no ante los hermanos de la iglesia. Bienaventurados delante de Dios. Ahora, ¿por qué este tema es muy importante? Miren, Jesucristo hizo muchos milagros que nos enseñan los evangelios, pero en el cual quiero resaltar que Jesucristo en su primer sermón lo que empieza a enseñar precisamente que son los privilegios de los creyentes. Los creyentes serán dichosos cuando son misericordiosos. Miren, Jesús viendo la multitud, dice el versículo 1, viendo la gente, viendo sus diferentes necesidades espirituales, materiales, físicos, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él y sus discípulos. Y dice, y abriendo su boca, les enseñaba, y comienza desde el versículo 3 a hablar de las bienaventuranzas. Felices los pobres en espíritu, pero hoy enfatizamos el 7, felices los que son misericordiosos. Dar a conocer la misericordia de Dios era el objetivo de Jesucristo, porque comienza a enseñar precisamente acerca de las bienaventuranzas. La misericordia, entonces, en resumen, es el amor de Dios. ¿En qué? En acción. Jesucristo no solamente dijo, miren, muestren misericordia. La palabra misericordia es amor, bondad, benignidad y compasión. Muéstrenlo. No solamente Jesucristo dijo eso. Jesucristo demostró a la gente y hoy nos sigue demostrando día a día que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que Él es amoroso y bondadoso para con nosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes se levantaron hoy en la mañana y le dijeron a Dios, Dios, dame el pan de este día? Tal vez muchos ni siquiera se acordaron. A lo mejor oraron, pero hasta que ya estaban ahí en la mesa, pero te levantaste y oraste, Dios, en este día que me estoy levantando, dame para comer. Tal vez no lo hicimos. Y aún así Dios nos dio alimento. Eso es misericordia de Dios. Eso es compasión de Dios. Entonces, la misericordia, en resumen, es el amor de Dios en acción para con nosotros. Ahora, pero dice, bienaventurados los misericordiosos. La pregunta es, ¿quiénes son los misericordiosos? ¿Y por qué es importante el ser misericordiosos? ¿Quiénes son los misericordiosos? Número 1, los misericordiosos son parte de una multitud de personas en el cual, reconociendo su pecado delante de Dios y que habían sido o habían caminado en contra de la voluntad de Dios antes, y que reconocen su falta y que reconocen que no somos nada en este mundo, y que reconocemos que Dios nos perdonó, entonces podemos decir, los misericordiosos es esa multitud de gente transformada, arrepentida, que han sido llamados por Dios, que han puesto sus ojos en la persona de Jesucristo. Esos son los misericordiosos, porque Dios puso su mirada en nosotros primero, nos perdonó y nos dio la oportunidad y el derecho de ser hijos de Dios. Es decir,
Si Dios se fijó en nosotros, si Dios perdonó nuestros pecados, si Dios nos eligió, nos predestinó, nos justificó, somos misericordiosos, somos dichosos delante de Él. Entonces, en resumen, ¿quiénes son los misericordiosos? Los que han recibido el amor de Dios, que han visto la gracia que se ha derramado sobre ellos, que han recibido la salvación, son los llamados misericordiosos. Ahora bien, es importante mencionar que la palabra misericordia, que no nos ha sido dada, no lo hemos conseguido por méritos propios, que nosotros no podemos hacer ningún cambio en nuestras vidas si no es con la ayuda de Dios, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros en nuestra condición humana e imperfecta hemos sido alcanzados por el Señor, es solamente por su gracia inefable, es porque su misericordia, su bondad está con nosotros. Así que la palabra del Señor, viendo Jesús la necesidad espiritual, viendo la miseria del hombre, dice: felices son los misericordiosos. Felices son los que han sido perdonados y han aceptado la persona de Cristo, y ellos alcanzarán misericordia. Por eso, ¿qué nos enseña el pasaje? Primero, ¿quiénes son los misericordiosos? Ahora, número 2, los misericordiosos, ¿qué va a pasar con ellos según el texto? Número 2, alcanzarán misericordia. Cuando estaba leyendo este versículo, que es fácil de aprender, pero una cosa es aprender y otra cosa es estudiarlo, dice: felices los misericordiosos. ¿Quiénes son? Los que son hijos de Dios, los arrepentidos. Pero luego dice: porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces la pregunta, a ver, ¿cómo está esto? Se supone que ya soy misericordioso, ¿y por qué agrega alcanzarán misericordia? O sea, ¿ya recibí misericordia o no he recibido? Porque dice alcanzarán misericordia. ¿Por qué dice alcanzarán si ahorita vimos que ya somos misericordiosos? Hay una razón importante. Cuando dice bienaventurados los misericordiosos, son aquellos que ya recibieron el perdón de sus pecados cuando Cristo nos llama por primera vez, cuando nos hace ese llamamiento eficaz, cuando has entregado tu vida a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, ya eres un bienaventurado, ya eres un misericordioso, recibiste la misericordia de Dios. Pero entonces, ¿por qué dice alcanzarán misericordia? Porque cada día que vivimos, fallamos muchas veces delante de Dios. Si tú ya eres hijo de Dios y cada vez que hagas una falta delante de Dios y pides perdón por tus pecados, Él seguirá perdonándote, Él seguirá mostrándote esa misericordia. Pero eso no quiere decir, entonces cometes pecado cada minuto. No hay que confundir eso. Sino que también lo que quiere decir esto es que cada día, si tú confías en el Señor, seguirás recibiendo amor, bondad, y eso tiene que ver con muchas cosas: vida, salud, trabajo, etcétera. Todas las bendiciones provienen de la misericordia de Dios. Por eso les digo en esta tarde, ¿cuántos de ustedes le dijeron a Dios: Dios, en este día cuídame en mi trabajo? Tal vez le dijiste, qué bueno. Tal vez algunos no le dijeron nada a Dios, que los proteja. Pero ya llegaron a casa algunos y no les pasó nada. ¿Qué es eso? Misericordia de Dios. Por eso dice: los que han recibido misericordia de Dios por medio del perdón de pecados y se mantienen fieles a Dios, seguirán alcanzando misericordia todos los días. Pero el texto va más allá.
alcanzarán la vida eterna y vivirán para siempre, aunque no lo merezcamos, sino por los méritos de Jesucristo. Por eso, cuando dice el punto 2, los que ya son perdonados seguirán siendo alcanzados por la misericordia de Dios, se refiere a las bendiciones diarias que estarán recibiendo. Pero tenemos que tener algo muy importante. ¿Por qué Dios quiere que seamos misericordiosos? Porque dice, no solamente está refiriéndose que ya alcanzamos el perdón, ya Dios tuvo misericordia, nosotros somos llamados a ser misericordiosos, porque dice, felices los misericordiosos. Como hijo de Dios, como perdonado por Dios, como redimido de Dios, ahora también yo tengo que ser misericordioso con el prójimo. Y por eso encontramos algo muy importante. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Recuerdan que dice la parábola que hay un hombre que iba de camino y lo golpearon, lo asaltaron, y pasó ahí un levita, un hombre que conocía a Dios, un hombre que se dedicaba a la alabanza a Dios? Vio esa persona tirado, sangriento, se pasó por alto y se fue. No le ayudó en nada. Luego dice, pasó un sacerdote, conocedor de la ley, conocedor de la palabra. Pasó por ahí, vio el herido ahí tirado, no le hizo absolutamente nada. Solamente tal vez le dijo que Dios te bendiga, ¿verdad? Estaré orando por ti, pero no le hizo nada, como nosotros a veces hacemos, ¿verdad? Espero que no, pero digo hacemos, me incluyo en una manera general. A veces decimos al hermano, voy a estar orando por ti, por tu enfermedad. O cuando alguien nos pide que oremos, sí hermano, vamos a estar orando. Y aquí tal vez el hermano se curó y nunca oramos, porque viene siendo como algo rutinario que ya tenemos. Pero dice, pasó un samaritano, una persona samaritano que no conocía a Dios, o que no quería saber nada de Dios en su momento, y hizo la obra, lo curó y lo llevó a que lo curaran, y dice, ¿y sabes qué? Y si algo que necesite más de dinero, yo se lo pago. Este samaritano tuvo misericordia, compasión del herido, y no conocía a Dios. Entonces el llamado del Señor es esto: si nosotros conocemos a Dios y nosotros sabemos que Él nos perdonó, nos mostró misericordia, tenemos que aplicar, practicar la misericordia. Que no nos pongan en vergüenza los no creyentes, porque muchas veces los no creyentes se portan mejor que los creyentes, y eso es una vergüenza para los que son hijos de Dios. A veces los que no son creyentes te saludan más que los propios hermanos de la iglesia. Los que no son creyentes a veces tienen más compasión, están más al pendiente de ti que los que son los hermanos de la iglesia. El llamado del Señor es esto: ¿quieres alcanzar más misericordia de Dios todos los días? ¿Quieres seguir recibiendo bendiciones del Señor cotidianamente? Sé un misericordioso. Ahora, 4 razones por las que Dios quiere que seamos misericordiosos. ¿Por qué Dios quiere que yo sea misericordioso? Inciso A. Número 1, lo que ya vimos. Porque Dios te ha mostrado misericordia. Dios ha tenido compasión de ti. ¿Has escuchado a alguien cuando dice, oye, ayúdale al hermano con algo, o la hermana? ¿Y yo por qué? Si yo no soy su familiar. Empezamos a poner excusas. ¿Por qué debemos ser misericordiosos? Porque Dios tuvo misericordia de ti, perdonando tus pecados, pero también te ha mostrado su misericordia todos los días, supliendo tus necesidades. Aunque nos portemos mal, Dios nos da vida, salud, y ahí vamos. ¿Qué dice? Pusimos un texto, Efesios 2, 4 y 5.
Dice la palabra, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto en la cruz del Calvario, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Por qué debemos ser misericordiosos? Porque Dios mostró su misericordia en ti. Es solo por la gracia de Dios que nosotros somos salvados. En otras versiones, versión traducción viviente. Por eso Dios quiere que transmitas esa misericordia, ese perdón, esa compasión a tu prójimo, a tu hermano en la iglesia, a tu hermano en Cristo. Si ha habido alguna ofensa, si ha habido a raíz de amargura en tu corazón, transmite esa misericordia. Tal vez tú dirás, pero es que me dolió lo que me hicieron. Cristo le dolió también el pecado que cometimos ante Él. Dios le dolió cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, mas Dios no dijo, mira, me dolió lo que me hiciste, te voy a dejar ahí hundido. No, Dios Padre bajó, dice, a buscar a Adán y Eva. Y todavía le pregunta, ¿dónde estás tú? Y no porque Dios no sabía, sino porque cuando la pregunta de Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Es, Adán, vente para acá, quiero perdonarte, porque soy misericordioso. Transmita la misericordia a otros hermanos, hermanas, que tal vez les tiene resentimiento. Quita todo estorbo, quita todo lo que el enemigo está trayendo en tu mente. 2, o inciso B. ¿Por qué Dios quiere que seamos misericordiosos? Porque Dios te manda, es una orden que seas misericordioso. Antes del texto de Miqueas, agregué otro texto más en Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, ¿qué haciendo? Perdonándonos unos a otros. Pastor, pero eso yo me lo sé. Sí, pero mira lo que dice. Como Dios también os perdonó a vosotros por medio de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Horas agonizando. Horas que no podía respirar en la cruz. Sin embargo, el público dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quieres un resumen de lo que se trata de la vida? Aquí está, Miqueas 6:8 en la versión viviente dice, y se te ha declarado lo que es bueno, y se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué cosa? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Cuando tú eres una persona, hermana, misericordiosa, muestras compasión, muestras amor, perdonas, te estás humillando ante Dios, y la humildad ante Dios es algo que a Dios le agrada. Es parte de la voluntad del Señor. Otra razón más, ¿por qué Dios quiere que seamos misericordiosos? Inciso C. Porque vas a necesitar más misericordia en el futuro. Vas a necesitar más misericordia en el futuro. Nadie te garantiza tu futuro de estar bien todos los días. Por eso siempre lo hemos dicho aquí en la iglesia y promovemos el amor fraternal. Porque no sabemos, un día podemos necesitar de esa persona que tal vez ahorita estoy guardándole rencor, resentimiento por algo que pasó, pero Dios dice, quita eso. Porque como hermanos en Cristo, como personas, un día, no sabemos cuándo, pero nos podemos necesitar unos con otros. Todos cometemos errores, porque muchas veces queremos juzgar y juzgar. No le voy a hablar a esa persona porque me hizo esto, como si nunca cometieras tú un error. Todos cometemos errores. Y vamos a seguir cometiendo errores. Y cuando llegues al cielo, Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a decir, te di misericordia,
Y dije, bienaventurados los que practican la misericordia. ¿Lo practicaste? ¿Qué le vas a responder al Señor? Señor, es que la persona me ofendió tanto que no quise tener compasión de él o de ella. Dios te va a decir, a mí no me interesa, yo te di un orden. Yo te di una orden que lo apliques. Recuerda que yo soy tu Dios y tú eras mi pueblo. Entonces, dice la palabra del Señor ahí en Santiago capítulo 2, versículo 13. El juicio será sin misericordia. Aquí ya viene otra cosa. Si no aplicamos la misericordia, miren lo que dice Santiago 2:13. El juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La Biblia de las Américas. El juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Pero si tuviste misericordia, triunfará en el juicio y Dios te va a decir, aplicaste, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿por qué mencionamos que debemos de seguir siendo misericordiosos si ya somos misericordiosos? Por eso, en eso se refleja. Si recibí la misericordia de Dios, yo soy un misericordioso por la gracia del Señor, pero tengo que aplicar para seguir alcanzando misericordias. Hay un personaje en la Biblia, bueno, hay muchos, saqué uno nada más. David, antes, cuando fue proclamado rey, pero todavía no lo coronaban como rey porque estaba Saúl todavía como rey. ¿Cuántas veces Saúl quiso matar a David porque se enteró Saúl que David era el nuevo rey y le tuvo envidia? Y David en muchas ocasiones tuvo la oportunidad de acabar con Saúl y nunca lo hizo porque sabía que ese no es el camino correcto. Un día David lo encuentra a Saúl en una cueva dormido. David tenía toda la oportunidad del mundo para acabar con Saúl de tantas cosas que le había hecho. Pero ¿qué hizo David? Solamente le amarró su manto ahí, como que diciendo, Saúl, ahí estuve, mira, tuve la oportunidad, no te quise matar. Es decir, David fue misericordioso con Saúl, fue compasivo, amoroso, aunque tenía derecho de vengarse, porque muchas veces es lo que tenemos en el corazón, hermanas. Me la hizo y no se me olvida y no se me va a olvidar nunca. Un día me lo va a pagar, o si no me lo paga, pero de aquí en adelante no le voy a hablar. Eso no es de Dios. David, dice la palabra, pudo haber dicho eso. Lleva cientos de veces Saúl persiguiéndome, me quiere matar. Esta es mi hora, pero no lo hizo. Porque David se acordó y dijo, soy un misericordioso. Tengo que practicar la misericordia. Ahora, David fue misericordioso con Saúl. De manera que cuando David pecó, recordemos, recibió ¿qué cosa? De Dios. ¿Recuerdan el Salmo 51? David fue misericordioso con Saúl, que más adelante David peca contra Dios, mas sin embargo recibe misericordia, recibe el perdón de Dios más adelante, cuando lo ocupó, cuando David se sentía deshecho. Pero vuelvo a repetir, esto no quiere decir que todos los días, entonces todos los días voy a recibir misericordia. Entonces vamos a seguir haciendo, vamos a seguir odiando al hermano, vamos a seguir odiando a la hermana. Al fin y al cabo, si me arrepiento, Dios me perdona. No se trata de eso tampoco. Entonces, porque vas a necesitar misericordia un día. Te vas a enfermar y tal vez en tu enfermedad, que no lo deseo, pero puede pasarnos muchas cosas. Entonces en ese momento podemos necesitar misericordia. Pero si no lo aplicamos, tengamos cuidado. Tal vez Dios no va a tener misericordia de nosotros. ¿Han escuchado algún enfermo, alguna enferma que dice, Dios, ten misericordia de mí? Yo recuerdo al ciego en uno de los evangelios, cuando venía Jesús
y la gente venía gritándole: Señor, Hijo de David, estoy enfermo, he escuchado de ti, necesito de ti. ¿Qué cosa? Ten misericordia de mí. Y Jesús se paró. Este hombre necesitaba misericordia. Y este hombre recibió la misericordia de Dios. No sabemos qué nos va a pasar el día de mañana, hermanas. Así que empieza a aplicar la misericordia. Ama a tu hermana. Perdona a tu hermana, a tu hermano, a alguien que te ha ofendido. El día que necesites misericordia de Dios, Dios ahí va a estar, porque dice: bienaventurados, felices, dichosos los misericordiosos, porque ellos, ¿quiénes son? Los que practican la misericordia alcanzarán más misericordia. E inciso D, ¿por qué debemos de practicar la misericordia? Porque mostrar misericordia trae o causa felicidad. Trae o causa felicidad. Mateo 5:7 dice que Dios bendice a los misericordiosos. Por eso el escritor sagrado comienza a decir: Jesús, bienaventurados, felices, dichosos serán y son los que practican la misericordia. Te sentirás liviana, porque si no sacas tu rencor, tu amargura, todos los días vas a vivir con un peso grande, ese rencor, y puede ser o puede brotar, dice la palabra, una raíz de amargura, que todos los días puedes estar enojada. La palabra bienaventurado, quiere decir feliz, dichoso. Entonces, por lo que cuanto más aprendas y demuestres esta cualidad, más feliz y serás más bendecida, hermana. ¿Quieren que Jesucristo cambie su vida? Dile: Señor, quiero que cambies mi vida. E inmediatamente comienza a reflejar el amor del Señor. Dile: Espíritu Santo, trabaja en mi vida. Quiero ser misericordioso. Recordemos, hermanas, como ya lo hemos predicado estos domingos entre semanas, no estamos ya en tiempos para estar jugando delante de Dios. No estamos en tiempos donde podemos seguir con las mismas actitudes, con los mismos rencores. No estamos para esos tiempos, hermanos, hermanas. Tengamos cuidado, iglesia, porque en el momento en que nos olvidamos de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que tomó nuestro lugar, nos perdonó, nos justificó, y nos hizo aceptos en el amado, cuando nos olvidamos de la obra de Dios, en ese momento dejamos de ser misericordiosos. Así que, hermanas, para terminar, esa es la invitación de hoy. Veamos a nuestro prójimo con amor. Amemos a nuestro prójimo con amor que el Señor nos ha sembrado en nuestros corazones. Tú puedes decir: es que me ofendió tanto. Otra vez, tú también ofendiste a Dios y Dios no tomó en cuenta. Porque si Dios, hermanos, hermanas, tuviera en cuenta nuestros pecados, ¿saben qué? No estaríamos aquí. Veamos a nuestro prójimo con amor. Demos tiempo, recursos y vendemos las heridas de aquellos que hemos ofendido. Entonces será una real misericordia lo que estemos aplicando. Dios no nos paga conforme a nuestros hechos o actos. No te olvides de la misericordia de Dios.
Salmos 103, lo voy a leer, versículos 8 al 13. Escuche esto, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia de los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hermanos, hermanas, sobre todo ministerio de damas, a todas las hermanas, seamos misericordiosos con todos, sin acepción de personas, para que nosotros seamos llenos de la misericordia de Dios todos los días. Y el Señor te podrá decir: bienaventurada. Y ser bienaventurado delante de Dios es lo máximo que tú puedes tener delante del Padre. La Biblia dice en Proverbios 31, casi al final: la mujer que teme a Jehová, esa será bienaventurada. Hermanas, apliquemos la palabra del Señor. Practica esta palabra que el Señor nos ha dado en esta hora, para que ustedes sigan alcanzando misericordia todos los días. Cuando necesites de Dios, el Señor ahí va a estar, porque Dios es misericordioso. Y el Señor te podrá decir esta palabra con todo gozo cuando apliques la misericordia: bienaventurados los misericordiosos, porque ellas seguirán alcanzando misericordia. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, y vamos a tener la oportunidad para continuar y después hacer la oración. Solamente les recordamos los avisos, hermanas, y ahorita vamos a hacer la oración de confirmación, la oración final. Les esperamos, si Dios permite, el miércoles con otro estudio más a las 6 de la tarde, y el viernes los esperamos a las 7 de la noche para continuar, hermanos, seguir teniendo esa comunión con el Señor. Así que practiquemos la misericordia de Dios con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, y que el Señor nos siga añadiendo de sus misericordias todos los días. Oremos y recibamos la bendición. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra expuesta en esta hora, Señor, que llegue a nuestros corazones y ayúdanos a ponerlo en práctica, porque, Señor, practicándolo mostramos que nosotros somos misericordiosos, porque tú te acercaste a nosotros y perdonaste nuestros pecados. Pero esta misericordia, esta compasión, este perdón, esta bondad también quieres que lo reflejemos en este mundo, porque es parte de la herencia que tú nos has dado. Porque no olvidemos, somos herederos del reino, y como herederos del reino, Señor, tenemos que practicar tus mandamientos, y una de ellas es ser misericordiosos. Te pido, Señor, que tu palabra esté en los corazones de tu pueblo, y ayúdanos a ponerlo en práctica. Ahora también te pedimos, Señor, que en el resto de este día que queda, sigue con nosotros, Padre Celestial, y esta noche, si es tu voluntad, te pedimos que nos des un descanso tranquilo, Señor, y que tu Espíritu Santo también nos esté guardando de todo peligro y de todo mal que pueda haber. Y que podamos, Señor, nosotros estar en paz, confiados en ti, como dice tu palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora, mis amadas hermanas, que el Señor las bendiga y las guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia de ustedes y ponga en ustedes y en sus familias de su paz, desde ahora y para siempre. Amén.
Amén. Que Dios les bendiga, amadas hermanas, y nos vemos el próximo miércoles si el Señor lo permite. Dios les bendiga. Amén.